Amén, amén. Estamos estudiando el libro de Marcos y estamos en el capítulo 8 y vamos a hoy hablar en el verso 14. Verso 14. Y quiero que toques al hermano que tienes a tu lado y le des una advertencia. Y usted no va a saber por qué, pero al final va a saber. Le va a decir, tengan cuidado. Dile que está a tu lado. Ten cuidado. ¿Verdad? Tengan cuidado. Usted no sabe, pero va a saber. Y le va a alegrar decírselo, ¿verdad? Tengan cuidado. Porque eso es lo que Jesús exactamente está haciendo en este capítulo, en este versículo, versículos especialmente, donde les da una advertencia a los discípulos. Y vamos a estar leyendo en el verso 14 de Marcos capítulo 8. Si usted tiene una Biblia, puede leerla. Si no, puede seguirnos a través de la escritura aquí en la pantalla. Dice, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Verso 16. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? El verso 18 dice, ¿tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden? Les preguntó. Tremendo, ¿verdad? Una historia tremenda por un pan. Simplemente porque ellos se les olvidó traer provisiones a este viaje que estaban emprendiendo con el maestro. Y este pan les dio una gran enseñanza a ellos y nos va a dar también una gran enseñanza a nosotros hoy. Porque Jesús le hizo una gran advertencia y le dijo, presten atención. Y dile al que está a tu lado otra vez, dile, ¿qué le va a decir? Ten cuidado. Ten cuidado. Hay que tener cuidado hoy. Hay que tener cuidado hoy en día con muchas cosas. La palabra dice que el enemigo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que tener mucho cuidado con muchas cosas que están sucediendo. Y a veces la ignorancia nos lleva a cometer errores. Hay que tener cuidado. Y aún los discípulos en aquellos tiempos andando con el mismo Jesús, Jesús les estaba advirtiendo porque había un gran peligro de que ellos cayeran en una condición en la cual Jesús no quería que ellos estuvieran. Hoy en día también Dios nos advierte para que nosotros no caigamos en una condición de la cual vamos a estar hablando, la cual Dios no quiere que nosotros estemos en esa condición, sino que podamos nosotros caminar según la voluntad de Dios. Podamos caminar como hijos, como hijas de Dios. Amén. Entonces, después de un gran milagro de multiplicación, deja ver, pues estoy amarrado aquí. Ok, ahora sí. Después de un gran milagro de multiplicación, los discípulos se montan en la barca con Jesús y solamente llevan un solo pan. Imagínense eso. ¿Cuántas canastas tuvieron? Al final lo leímos, ¿verdad? 7. Y de esas 7 canastas de pan, solamente un pan agarraron ellos y se fueron. No tuvieron precaución de a dónde iban, de la provisión que iban a tomar. Pero ese no es el asunto aquí. Jesús le da una advertencia y les habla a ellos. Les dice, tengan cuidado. Y les dice específicamente con qué. Y le dice, la levadura de los fariseos y con la de Herodes.
¿Y por qué Jesús les advierte acerca de esto? ¿Sería que los fariseos y Herodes tenían una levadura mágica que multiplicaba el pan? No, en ninguna manera. Vamos a ver primero por qué Jesús usa la levadura como un ejemplo para dar una enseñanza espiritual. Y yo creo que es importante que podamos entender esto, porque solamente en esta palabra hay tanto para estudiar, para conocer, y esto nos va a ayudar a nosotros a ponernos en el contexto correcto para interpretar lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué es la levadura? Bueno, naturalmente, ¿cuántos han hecho pan alguna vez? A ver, levante su mano. ¿Usted ha hecho pan? Yo hice un pan, pero era más duro. Me faltó algo. Yo creo que no le eché grasita. Hay otro con mala experiencia haciendo pan. Pero si usted sabe lo que es la levadura, ¿verdad? Es como un hongo microscópico que tiene esta capacidad de realizar una descomposición mediante la fermentación, y dice que esto produce sustancia, se multiplica. ¿Y qué sucede? En el pan hace que aumente la masa de tamaño. Si usted pone un poquito de levadura en la masa, y aunque sea poquito, crece y aumenta. Eso es la levadura en lo que nosotros conocemos. Y Jesús nos enseña acerca de en la palabra de Dios, acerca también de la levadura. ¿Qué era la levadura en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento encontramos que la levadura estaba prohibida en todas las ofrendas ofrecidas con fuego al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba? Vamos a leer Levítico capítulo 2, verso 11. Levítico capítulo 2, verso 11 dice: no uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Entonces, ¿puedes poner el verso, Gilberto? ¿No? Ok. Entonces, en Levítico capítulo 2 nos enseña que en las instrucciones que el Señor le dio a Moisés, que no debería usar ni levadura para esas ofrendas quemadas. Éxodo capítulo 12, verso 18. Por eso es importante que usted traiga su Biblia a la iglesia y usted puede seguir en lo que decimos, o haga nota siempre para que pueda estudiar en su casa. Éxodo 12, verso 18, dice: tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Las instrucciones del Señor, ¿qué era? Que prepararan todo sin levadura. Incluso las ofrendas que prepararían iba a ser pan sin levadura. El pan sin levadura también era conocido como un pan de sufrimiento. Cuando usted lee la escritura, la levadura se extiende por toda la masa y cambia. Sabemos que cambia la naturaleza de esa masa. Dice, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. Está viendo por dónde venimos, ¿verdad? La levadura, así como se extiende por toda la masa y contamina toda la masa o la afecta de alguna manera, así también significa como el pecado, tipifica el pecado que también se extendió en toda la humanidad. Entró por un hombre y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Así también se representaba la levadura en aquellos tiempos. La levadura tiene su origen en la corrupción. La corrupción se corrompe y se extiende por toda la masa con todo y afecta todo con lo que se mezcla. Eso es la levadura. Afecta todo. Y por eso simboliza el carácter contaminante del pecado que estaba fuera de lugar en las ofrendas que tipificaban el sacrificio propiciatorio de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerde que el Antiguo Testamento, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir después
de lo que Jesús mismo iba a realizar. Por eso usted ve el cordero, cuando sacrificaba un cordero, y Jesús también fue el cordero inmolado, ¿verdad? Pero la diferencia estaba en que el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento era un sacrificio anual, donde cada año ellos tenían que sacrificar por el perdón de los pecados y tenían que seguir una serie de requisitos para tratar de que este sacrificio fuera perfecto. Pero al año siguiente tenían que volver a hacer lo mismo. Sin embargo, Jesús hizo el sacrificio y como Él fue la ofrenda perfecta, lo hizo una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? So, no hay que hacer más sacrificio. Por eso dice la Biblia que Él se sentó a la diestra del Padre. No hay necesidad de hacer más nada porque Él lo hizo una vez y para siempre. Por eso Él dijo cuando terminó la obra en la cruz: está terminado, consumado es. Amén. Entonces, en otras palabras, cada sacrificio ordenado en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que Cristo iba a hacer años más tarde por el perdón de nuestros pecados, una vez y para siempre, estableciendo un nuevo pacto a través de su sangre. No podía contener ningún elemento que representara la corrupción. ¿Está entendiendo por qué el Señor no quería levadura en esto? Ningún elemento que representara la corrupción podía estar en ese sacrificio. Por eso hacían panes sin levadura durante la Pascua. Entonces, ¿qué sucedía? Que vemos a Jesús como ese pan que vino del cielo. Ese pan sin levadura. Ese pan sin corrupción, que fue ofrecido por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si creemos en Él, Él saciará nuestras vidas. En Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, versos 32 al 35, Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El que a mí viene nunca volverá a tener hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Dale un aplauso al Señor por eso. Porque ¿cómo con una sola palabra podemos entender tanto de lo que Jesús, de lo que el Señor ordenó en el Antiguo Testamento y ahora podemos ver el cumplimiento en Cristo? Maravilloso, maravilloso. Ahora en Marcos capítulo 8, donde estamos ahora, ya que entendimos de qué se trataba la levadura, de qué el Señor estaba hablando. Recuerde, todos estos discípulos tenían un background, tenían un trasfondo judío. Todos sabían exactamente que no se usaba la levadura en la Pascua y todos sabían esto. Entonces, cuando Jesús les estaba hablando a ellos como que entendían claramente lo que significaba y lo que representaban estas palabras. Y ahora vemos en el verso 14, que los discípulos, como buenos judíos, ellos estaban familiarizados con el simbolismo negativo de la levadura. Pero en este caso específico, se refirió a la levadura como ideas, tendencias e influencias que pueden cambiar la forma de pensar, de actuar. Dice, apartándonos de la fe sincera y pura en Jesús. En este caso, no estamos hablando de un simbolismo, sino que Jesús le estaba dando un ejemplo para que ellos entendieran cómo esto podía afectar su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de actuar, de pensar, de decir las cosas. Y Jesús le estaba usando este ejemplo para que ellos pudieran comprender la magnitud de la maldad y cuánto podía crecer y afectar la vida de otros. Vemos también que en el Antiguo Testamento
La levadura fue usada de forma literal. Usaban la levadura para hacer pan y en la Pascua no lo usaban porque representaba el sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento es usada metafóricamente en varias ocasiones. No solo Jesús. Pablo también en Gálatas capítulo 5, verso 9 dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de ¿qué? De levadura que impregna toda la masa. Entonces, está viendo la idea, está usándola metafóricamente para expresarte de que una mala enseñanza puede contaminar y puede destruir mucho. Puede hacer una gran maldad. Y Pablo en este caso estaba hablando acerca de esto. Pero vamos a regresar acá al verso 15. Verso 15. Marcos capítulo 8 dice, y mientras cruzaba el lago, Jesús les advirtió, atención. Ahora sí, dile que está a tu lado otra vez. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. La levadura de los fariseos y la de Herodes. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos y por qué ellos tenían que cuidarse de la influencia de esta gente? ¿Y por qué también tenían que cuidarse de la influencia de Herodes? Recuerde que hablamos de Herodes en el capítulo, creo que fue, acá lo tengo, el capítulo 6 de Marcos. Hablamos acerca de Herodes. En este caso le enseñó el hermano Gilberto. Tremenda enseñanza acerca de esto. Herodes fue el que mató a Juan el Bautista. ¿Ok? Y ahora Jesús les está diciendo a los discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Entonces, en Lucas capítulo 12, verso 1, Jesús le enseña a los discípulos acerca de la levadura de los fariseos. ¿Ok? En el capítulo 12 de Lucas les enseña esto. Verso 1. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a los discípulos y les advirtió, de nuevo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y les dijo qué significaba, es decir, su hipocresía. Y yo creo que todo el mundo entiende esa palabra clarito, ¿verdad? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. La vida de los fariseos consistía en aparentar lo que realmente ellos no eran. Les gustaba que todo el mundo pensara que ellos eran santos. Y hacían grandes exhibiciones de religiosidad externa para ser vistos por todos. ¿Qué hacían ellos? Se pintaban las caras, se presentaban en las calles, le mostraban a la gente cómo le daban limosna a otros. Por eso Jesús dio muchas enseñanzas y dice, cuando ores, vete a tu habitación en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando des limosna, que tu mano derecha o tu izquierda, no recuerdo, no sepa lo que hace la otra. En otras palabras, sé auténtico. No trates de demostrarle a la gente algo que tú no eres. No trates de mostrar espiritualidad para engañar a los demás. Muchas veces todos tenemos la tendencia de querer ser fariseo. Muchas veces tenemos la tendencia de querer mostrar espiritualidad. Hermano, yo llevo ayunando 2 semanas. ¿Y para qué me lo dice? ¿Tú no le estás hablando al Señor? Hermano, yo visité tantos enfermos en el hospital. Gloria a Dios. Ellos son los que realmente deben de saberlo. ¿En qué me ayuda a mí saber eso? En que saber que usted es más espiritual, que usted es una gente de oración. Tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces hasta con las cosas de Dios nosotros podemos estar querer mostrar una espiritualidad y hacer sentir mal a los demás. Porque sabe, a veces dicen, yo no estaba orando como este hermano.
Pero a lo mejor todo eso es mentira lo que te está diciendo. Y tú te estás condenando, ay Señor, yo que no oré hoy, yo que no hice esto esta semana, mira, yo tenía que haber ayunado. Y yo no estoy diciendo que esto sea malo, es bueno, son disciplinas espirituales. Pero cuando nuestra motivación es que los demás nos vean, cuando nuestra motivación no es buscar a Dios, sino mostrar una apariencia, esa es la levadura de los fariseos. En Mateo capítulo 6, verso 16, Jesús dijo claramente, dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Eso lo dijo Jesús. ¿Se da cuenta? Ellos aparentaban ser obedientes a la palabra de Dios, pero en realidad la habían sustituido, si lo habíamos visto esto en capítulos anteriores, por mandamientos humanos. Que ellos mismos habían ideado para proteger sus propios intereses. Por eso ayunaban 2 veces por semana. ¿Y dónde vemos eso? El publicano y el fariseo. ¿Te recuerda la historia? Cuando el hombre entró y dijo, oh Señor, yo no soy como los otros, ni siquiera como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, yo hago esto y aquello. ¿Y cómo puede ser posible de que tú estés ayunando y orando y tengas una actitud tan egoísta, tan carnal, tan fuera de lugar, sin compasión, sin misericordia, sin amor por los demás? Porque cuando usted se haga sentir, muchas veces nos puede venir y vemos a alguien que hace cosas malas y decimos, bueno, nos tratamos de comparar. Pero no se compare con los hermanos, compárese con, mire, la palabra de Dios y vea que usted tampoco es perfecto. No es justo que usted se compare con los demás. En los demás no hay perfección, pero en Cristo sí hay perfección. Tenemos que lucir a la imagen de Cristo. Compárese y mire con el Señor para que usted vea. Porque muchas veces no hacemos unas cosas, pero hacemos otras. Y eso es lo que los fariseos hacían. Ayunaban y oraban. ¿Y dónde estaba su espiritualidad, su sensibilidad, su amor, su misericordia? Que Jesús les habló del buen samaritano, ¿verdad? No el hospital, no el hospital. No es el hospital. Les aseguro que no es el hospital. Es hospital, The Good Samaritan. No, el buen samaritano que vio a aquel que estaba herido y Jesús lo compara y dice, estos son los que ustedes dicen que son sus enemigos. Sin embargo, estos son los que realmente les interesa la vida de los demás, los que no son egoístas y no piensan en ellos solos, sino que piensan en servir y ayudar a aquellos que están heridos, dolidos. Me gustó mucho una ilustración acerca de la gracia de Dios. Y dice que cuando hay un accidente, hay 2 cosas que llegan, dos tipos de personas. Número 1, los policías, te llaman 911, y viene la policía. Y número 2, vienen los paramédicos. Pero aunque los 2 están presentes en el mismo lugar, los 2 tienen motivaciones diferentes, ¿no es verdad? El policía lo único que le interesa es saber quién fue el culpable. ¿Quién va a pagar todo esto? Pero el paramédico no le interesa quién fue el culpable. Le interesa saber quién está herido y cómo puede curarlo. ¿Eres tú un policía o un paramédico? Dios nos libre de querer ser policía. Porque si no, van a llegar autoridades mayores. Y un día vamos a pagar por todo el juicio que establecimos en la vida de otros. No midas a las personas con esa vara porque vas a ser medido también. Entonces, estos eran los fariseos.
llamados apartados, ellos se creían escogidos, que en un momento quizás estuvieron bien y se apartaron de la verdad y llegaron a tal maldad que solamente le interesaban las apariencias y no había autenticidad en el corazón. Pero ¿qué tal de la levadura de Herodes? ¿Por qué Jesús la pone al mismo nivel, verdad, que aquellos religiosos? Porque sabemos que los fariseos eran un grupo religioso, pero Herodes y los herodianos eran un grupo político. Parecen diferentes, pero vamos a ver. Sabemos desde Marcos capítulo 6, verso 14, que Herodes era un político mundano. Y cuando habla de mundano es que era alguien que no seguía a Jesús, era alguien que no apoyaba a Jesús, no buscaba la palabra de Dios. Pero este hombre tenía gran influencia y mandó a matar a Juan el Bautista. Usted recuerda la historia, si algunos estaban, si no, vaya Marcos capítulo 6 y puede encontrarla ahí. Mandó a matar a Juan el Bautista simplemente por predicar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Porque le molestó aquello a una mujer y toda la historia. Y bueno, terminó mal Juan el Bautista porque este hombre que solamente perseguía sus propios intereses y lo que él quería, pagó un hombre justo con su vida. Pero eso no significaba, aunque él era político, que él no fuera un hombre religioso. Según algunos escritos y algunos hechos, de hecho la dinastía de Herodes había construido el templo de Jerusalén. Mire eso. Y siempre que dice que mostraba un gran respeto por la religión de Israel. Él los dejaba practicar su religión y demás. Pero usaba la religión para su propio beneficio también. ¿Qué relación entonces tiene la levadura de los fariseos y la de Herodes? Tenían en común el hecho de que los dos usaban la religión para sus propios fines y no para servir ni honrar a Dios. No para servir y honrar a Dios. ¿Cómo podemos caer en esa trampa? En ese juego que realmente no le agrada al Señor, del cual el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo, cuidado. Ahora toca el que está a tu lado, dile, cuidado, ahora sí va a entender. Tenga cuidado. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? Y voy a enfocarme en los discípulos ahora. ¿Verdad? Recuérdense que ellos venían con ¿cuántos panes? A ver si usted prestó atención. Tenían 7. Estaban millonarios. Tenían 1. Sí, tenían 1. Un solo pan y del cual estaban peleando por ese pan porque imagínense. La cantidad de pan que tienes no es relevante si el pan de vida está contigo. Dile que está a tu lado. ¿Tienes al pan de vida? ¿Cómo a veces nos afanamos contando las cositas materiales que tenemos, los recursos que tenemos, sin darnos cuenta que eso solo puede ayudarnos temporalmente? Y corremos el peligro de desenfocarnos del pan de vida que puede saciarnos para siempre. ¿Cómo podemos nosotros desenfocarnos de tal manera, enfocándonos en las cosas materiales, enfocándonos en el afán de la vida y realmente perder lo que realmente importa? Qué malos negocios hacemos muchas veces. Donde cambiamos lo verdadero por lo que es vano, que hoy lo tienes y mañana no. Pero muchas veces hacemos ese mal negocio y somos como los discípulos, empezamos a pelearnos unos a otros por cosas, por posiciones, por cosas humanas que realmente Dios puede cambiarlas en un momento. Discutimos y nos afanamos con las bendiciones que Dios nos da en vez de enfocarnos en el que nos dio las bendiciones. Si usted quiere llevarse una buena motivación esta noche,
enfóquese en el Señor. No en las cosas que Él le puede dar, porque esas son las añadiduras. Pero si usted se enfoca en Él, usted sabe que el Señor proveerá. Y Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Amén. Apláudele al Señor. Y hay un montón de promesas en la Biblia. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Y hay un montón. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y un montón de promesas. Pero están fundamentadas en el Señor. No en las cosas materiales. Y si nos enfocamos como los fariseos, podemos perder de vista y volvernos religiosos. Podemos perder de vista el verdadero propósito, la esencia de nuestra relación con Jesús y volvernos gente que simplemente practicamos religión. Venimos a la iglesia, nos vamos por ahí, venimos, nos vestimos bien, nos ponemos corbata, hacemos esto, decimos aleluya, gloria a Dios. Esta semana me daba gracia porque venía a la iglesia y venía un hombre en bicicleta y era cantando aleluya, gloria a Dios. Y entonces de repente empezaba a hablar en lengua y yo decía, ¿estará practicando ese hombre? Me daba gracia. Y yo decía, estaba practicando para cuando llegue a la iglesia. Tenemos que ser auténticos. Aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Pedir perdón cuando necesitamos, pedir perdón que nos confundimos o maltratamos a alguien o decimos lo que no tenemos que decir. Tenemos que comenzar a decir, Señor, cambia mi corazón. Yo no quiero volverme a alguien que solamente tiene la palabra de Dios en la mente, pero no en el corazón. Y esa es la levadura de los fariseos y de Herodes, que simplemente miran la iglesia como, oh, voy para la iglesia porque ahí voy a buscar una sierva del Señor. Y después que encuentra a la sierva, le salen a la... Se fue. Y después mira, divorcia a la sierva con muchos problemas y muchas batallas, tristemente. ¿Por qué? Porque la motivación no está en buscar una relación sólida con Jesús, sino en cosas que realmente Dios te puede dar esas bendiciones. Pero dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y por eso tenemos que aprender que debemos enfocarnos en lo que es principal, en nuestra propia relación con Jesús. Yo hablaba con un hermano que es soltero y le decía, y no sé por qué estaba hablando de soltero, ahora me dio por hablar de soltero. Yo hablaba con un hermano y le decía, hermano, usted no se desespere, Dios le va a dar la mujer que usted ore. Pero no trate de estar buscando la mujer esencial, la mujer que usted anda buscando con las características que usted anda buscando. Trate de ser usted mismo primero una persona esencial, una persona que realmente tiene madurez espiritual. Trate usted de ser una persona madura, trate usted de ser una persona que tiene un carácter de Cristo. Pero a veces nos enfocamos al revés. Estamos buscando en la otra persona y no miramos a nosotros mismos. Tenga cuidado con el afán de la vida, las apariencias, el deseo de poder. Otras cosas que pueden apartarnos de nuestra fe auténtica y verdadera en Jesús. Cuidado con las enseñanzas que no dan honra a Dios y te lleven a vivir una vida de apariencia y no de integridad al cumplir la palabra de Dios. El agua es buena, pero con precaución. Tiene que ponerle un filtro para asegurarse de que estás tomando agua sin contaminación. Hoy en día vivimos en una era de información, donde fácilmente somos influenciados por muchas cosas que escuchamos, que oímos, y cantamos muchas veces canciones que no están bíblicamente correctas. Pero nos acostumbramos, otros lo cantan, yo lo hago. Y hacemos lo que otros hacen y no pensamos en el por qué debemos hacer esto y por qué debemos examinar la palabra. Dice la Biblia en Hechos, una historia de que Pablo enseñaba y aquellos escudriñaban a ver si lo que Pablo decía era verdad.
Pero muchas veces no hacemos eso. Nos vamos a la casa y decimos, estuvo bueno el mensaje, por el pastor, el hermano dijo aleluya 10 veces y se levantaron y hubo emoción y el Señor proveerá y aquello, y se va con esa emoción, pero ¿está en el contexto bíblico? ¿Es lo que quiere realmente la Biblia decir? ¿O es simplemente están jugando con tus emociones? Dile que está a tu lado, póngale filtro al agua. Ajá. Aquí Nechman se ríe, ¿eh? Muchas veces no nos damos cuenta que eso tan esencial, eso tan esencial, puede ser peligroso. Porque podemos escuchar una enseñanza de alguien que está realmente torcido fuera de la palabra, de la verdad de Dios, y realmente eso nos afecta. Porque es una enseñanza, hoy en día hay mucha enseñanza que es basada en tú puedes, tú lo puedes lograr. Entonces yo no digo que no sea importante, pero la Biblia dice todo lo puedo en Cristo, por medio de Cristo. No es por ti, no es por tu fuerza, no es tu habilidad, no es tu inteligencia. Es el poder de Cristo actuando en tu vida. Amén. Es lo que Cristo hace a través de ti. Nunca trates de tomar la gloria, nunca trates de tomar lo que a Dios le pertenece. Y tenga cuidado porque hay muchas enseñanzas así. Pero tenemos que ponerle filtro. Dile que está a tu lado, ponle filtro al agua, para que sepa. Todos los días, y con esto termino, estamos tentados a obrar fariseicamente. De tal modo que nuestras palabras no corresponden a lo que tenemos en el corazón. Yo creo que todos estamos tentados a obrar de una manera fariseica. Decimos una cosa y a veces no actuamos como ese principio que decimos. Pero ya les he hablado otras veces. Quizás cometiste el error, quizás fallaste, pero la diferencia está en que te vuelves y te arrepientes. Y le dice, Señor, perdóname, yo no quiero hacer esto más. Yo no quiero ser un mentiroso. Yo no quiero ser un ladrón. Yo no quiero ser un engañador. Yo no quiero ser un fariseo. Nos arrepentimos. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Saúl hacía una cosa y estaba orgulloso de lo malo que hacía y seguía para adelante y quería justificar todo lo que hacía y para todo tenía una justificación. Sin embargo, David fallaba y se arrepentía y decía, Señor, yo no soy digno, no aparte de mí tu espíritu, ten misericordia. ¿Usted está viendo la diferencia? ¿Qué actitud vas a tomar de hoy en adelante? Cuidado con la levadura de los fariseos y Herodes. Como decíamos al principio, ¿verdad? Presta atención y tenga mucho cuidado. Y esa advertencia se la dio Jesús a los discípulos y hoy también nos la da a nosotros. Enfóquese en el Señor. Póngase en pie en esta noche. Póngase en pie y vamos a orar al Señor. Quiero que cierres ahí tus ojos y hables con el Señor, ahí en tu corazón. Y le digas, Señor, gracias por amarme, gracias por tu palabra, por estar aquí. Porque ¿qué sería de mí, Señor? Pero tú, Señor, me diste oportunidad, me diste un chance. Y ahora en ti, Señor, puedo caminar en victoria. Ahora en ti, Señor, puedo caminar en tu verdad. Ayúdame a vivir una vida en integridad, prestar atención a tus palabras. Y así como los discípulos, Señor, escucharon esas advertencias, podamos escuchar también, Señor, cuando estemos cerca del peligro, la advertencia de tu Espíritu en nuestras vidas, mostrándonos el camino, Señor. Si estás aquí en este lugar y nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, esta noche es tu oportunidad para decir, Señor, yo quiero ser tu hija o tu hijo. Si estás mirando en la internet
y nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, perdona mis pecados. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Gracias por morir y tomar mi lugar. Te recibo en mi corazón. Cambia mi vida, Señor. Así como resucitaste de los muertos, yo también quiero un día tener esa victoria. Quiero ser tu hijo. Cámbiame, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén.